la más vieja de las preguntas de quienes no son artistas. ¿De dónde nace la inspiración? Para hablar de inspiración deberíamos retroceder en el tiempo hasta llegar a Platón y a su diálogo llamado Ion. Pero hoy no vamos a retroceder tanto. Vamos a hablar de la génesis de una obra cinematográfica y cómo una gran tragedia pudo transformarse en una historia que a su vez también sufrió una metamorfosis para volverse un clásico de la animación que hoy sigue emocionando a muchos. ¿Qué tal amigos? Soy Pablo Octavio Rosell y hoy vamos a hablar de la película El Gigante de Hierro. Vamos a hablar del libro que dio origen a esta película, vamos a hablar de su autor, el poeta Ted Hughes, y vamos a hablar también de la tragedia que dio origen a esta historia, la muerte de la poetisa Sylvia Plath. Primero vamos a hablar del autor de El Hombre de Hierro, de Iron Man en inglés, que es el título de la historia para niños del escritor inglés Ted Hughes, que muchos años después de su publicación sería tomada por el director de animación Brad Bird para crear la película El Gigante de Hierro. Ted Hughes es un poeta y prosista inglés, nacido en 1930 y fallecido en 1998, que ha sido considerado como uno de los grandes poetas en lengua inglesa del siglo XX. De hecho, Hughes recibió en 1984 el título de Poeta Laureado, que en Inglaterra consiste en un honor concedido por la Corona de Inglaterra a poetas aún vivos y que ha sido entregado a muy pocos escritores, cerca de 20 de ellos desde el año 1631. Pero no vamos a hablar hoy de la obra poética de Hughes, sino que hablaremos, para entender el título de este video, de su relación con la poetisa norteamericana Sylvia Plath. Sylvia Plath, escritora estadounidense que vivió entre 1932 y 1963, conoció a Hughes en Cambridge, se casó al poco tiempo con él y tuvieron 2 hijos. Plath no existe literariamente hoy a la sombra de su marido, sino que tiene méritos suficientes para ser considerada una de las grandes voces poéticas femeninas del siglo XX. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su trágica muerte la atan indisolublemente, aún hasta nuestros días, en un halo de polémica y controversia a la figura de Ted Hughes. Durante su vida, Plath sufrió de diversos problemas de personalidad, que en la actualidad se atribuyen a un trastorno de personalidad bipolar, imposible de ser diagnosticado y tratado en la época en que ella vivió. Este trastorno, sus afecciones emocionales y la crisis de su separación de Ted Hughes, dejándola a ella con sus 2 hijos pequeños, la llevaron a suicidarse en 1963. Hasta el día de hoy, la muerte de Plath causa comentarios y acusaciones contra Hughes, a quien se le acusó en vida y se le sigue acusando póstumamente de haber maltratado psicológicamente a Plath, siendo responsable directo o indirecto de su suicidio. A esta idea contribuye la acción de Hughes de destruir uno de los cuadernos del diario que llevaba Plath. Por supuesto, toda esta responsabilidad es hipotética y son una natural reacción ante una muerte tan prematura, terrible, innecesaria, como fue la de Plath. Y no existe evidencia alguna de que los hijos de Hughes, familiares o amigos de ambos, hayan recriminado o lanzado alguna acusación concreta contra el poeta. Pese a todo, aún hoy la tumba de Plath, que lleva el apellido Hughes, es periódicamente vandalizada, atacando y borrando el apellido del poeta. Y hay un dato más que aumenta la controversia sobre la figura de Hughes y su relación con las mujeres. Luego de separarse de Plath, Hughes se unió a la también poetisa Asia Weville, la que tiempo después se suicidaría de la misma forma que Plath, abriendo la llave del gas en la cocina. Y ahora vamos a hablar un poco de esa palabra que provoca tantas divagaciones, la inspiración. Sylvia Plath murió en 1963. 5 años después, en 1968, Ted Hughes publicó un breve relato para niños
que incluía en su dedicatoria a los dos hijos que tuvo con Plath, Frieda y Nicholas. Se trata del libro llamado The Iron Man, que ha sido traducido al español como El Gigante de Hierro, y que Hughes comentó en algún momento era una manera de que tanto sus hijos como él pudieran sobrellevar la trágica muerte de Sylvia Plath. Este hermoso libro recorrería un largo camino de cerca de 20 años antes de ser adaptado al cine de animación. En el intertanto, su trama también fue adaptada como un musical, nada menos que por el cerebro creativo del grupo The Who, Pete Townshend. Finalmente, después de un largo camino, un joven director de animación llamado Brad Bird adaptó a la pantalla grande la historia, con bastantes modificaciones. En lo personal, no me gusta comenzar a hacer largas y tediosas comparaciones entre películas y libros que dieron origen a estas, sobre todo en los casos en que la película funciona de manera extraordinaria, como es el caso de esta película. Pero hagamos una excepción esta vez. 1. El nombre. El nombre original de Iron Man se cambió por The Iron Giant para evitar complicaciones con Marvel y el famoso personaje del mismo nombre. 2. En el libro, el gigante de acero aparece de forma misteriosa en el mar junto a un acantilado. No se menciona ningún probable origen extraterrestre. En la película, el gigante llega directamente del espacio. 3. En el libro, la historia se sitúa en una Inglaterra rural, en una época indeterminada. En la película se escogió específicamente la época de la Guerra Fría, en Estados Unidos, aunque en un ambiente también rural. 4. En el libro, el gigante tiene un antagonista del espacio, un dragón gigante venido del espacio exterior, cuyo tamaño es el tamaño de Australia, el que amenaza a toda la Tierra. En la película, el antagonista principal es un humano, el agente del gobierno Ken Mansley, y en el clímax, la amenaza atómica. Aunque finalmente entendemos que el principal enemigo del gigante es su propia naturaleza bélica. 5. En el libro, el único personaje humano de importancia es Hogarth, quien descubre al gigante. En la película hay varios personajes más, con nombres y características bien definidas, como la madre de Hogarth, el mismo Mansley, Dean, el artista beatnik, el general, entre otros. Para algunos, estas comparaciones pueden ser bastante entretenidas, para otros bastante tediosas. Por mi parte, creo que en el caso de esta adaptación no son datos relevantes, o, dicho de otro modo, lo hubieran sido si la película hubiera sido una obra de arte fallida, que hubiera desvirtuado o distorsionado la esencia del libro. En el caso del Gigante de Hierro, estamos ante una película que, a pesar de su fracaso comercial cuando fue estrenada, se ha transformado en lo que hoy se suele llamar una obra de culto, gracias a varios elementos. Quisiera destacar 3 de ellos. Primero, la banda sonora. El fallecido compositor Michael Kamen es una de las grandes mentes creativas de la música para películas. En lo personal, recomiendo otras bandas de él, como la de la película de Terry Gilliam, Las aventuras del Barón de Munchausen. Tengo que hacer un video sobre el Barón de Munchausen. En el caso de esta banda sonora, estamos ante un trabajo perfecto que acompaña, eleva, arrastra a la escena final del sacrificio del gigante, llevándola hasta eso que parece tan extraño de ser alcanzado en una película de animación, lo sublime. Segundo, la calidez de la animación. Aunque estamos hablando de una película de fines de la década de los 90, la animación de la misma se mantiene fresca hasta hoy, y la menor proporción de animaciones por computadora no desentona ni fatiga ante el dibujo cuadro a cuadro. Y tercero, el sentido final de la película. ¿Cómo es posible que muchos adultos de hoy se emocionen hasta las lágrimas al ver o hablar de esta película? Para entender un poco más de esto, hay que contar una pequeña anécdota, muy íntima y emocional, del director. Brad Bird, director de esta obra maestra, al momento de estar realizando la película,
había sufrido hace muy poco la pérdida de su hermana, asesinada a tiros por su esposo. El mismo Wirth ha explicado con esta terrible historia el hilo argumental que muestra el conflicto interno del gigante respecto a su naturaleza bélica, con la que lucha constantemente, reniega y sufre por la misma. Este elemento y el giro argumental, tantas veces visto, pero tan pocas veces bien logrado, del sacrificio por los demás, nos plantean una serie de preguntas y cuestionamientos acerca de nuestra propia realidad. Todas estas cosas, tan complejas y tan profundas, son las que nos plantea una película de animación, una película para niños, como El Gigante de Hierro. Pero quisiera agregar algo más para terminar sobre Ted Hughes y sobre la muerte de la poetisa Sylvia Plath. Cuando investigamos un poco el origen de historias que nos han conmovido, muchas veces nos encontramos con orígenes impensados. Esto, por supuesto, también nos hace replantearnos el sentido de esa palabra llamada inspiración. Si pensamos que la inspiración es una especie de soplo divino, como lo plantea Sócrates por intermedio de Platón en el diálogo Ion, realmente tenemos poco que agregar y debemos resignarnos a ser instrumentos de los dioses. Pero si creemos que podemos tomar hechos de nuestras vidas, que pueden ser tristes y terribles, y de alguna forma transformarlos en otra cosa, en algo que puede llegar a ser impensado, estamos redefiniendo el sentido de esa palabra, inspiración. Y en el territorio misterioso de las obras de arte, esta inspiración puede llevarnos a crear mundos que por sí mismos pueden inspirar a alguien más a crear un nuevo mundo o dar significado a algo que parece no tenerlo. Eso es en parte el significado de obras como El Gigante de Hierro, de una tragedia como lo es la muerte de una gran escritora, de una historia que, en palabras de su autor, surgió como un intento de consolación ante esta tragedia, puede surgir un hecho nuevo que inspire y emocione, aunque no sepamos cuál fue su origen.